Shabbat Shalom para todos, que Adonai nos bendiga. Feliz Pesach, muchas gracias por estar de otro lado acompañándonos. Mandamos un saludo grande ya a mi familia que nos está mirando, que ahí nos manda Andrea, Shabbat Shalom. Muchas gracias por estar del otro lado. Feliz Pesach. Ya estamos en el séptimo día, el último día de Pesach. Sabemos que bueno, el judaísmo también agrega un día más, el octavo, por las dudas. Para que se completen exactamente los días correspondientes. Pero lo que respecta a la Torá, dice que después del día 14, a partir del 15, empieza la fiesta de los panes asimos, que es los panes sin levadura, y luego 7 días, que caería hoy en Shabbat, es cuando culminaría la fiesta, ¿no? Eso es lo importante, es el primer día y el séptimo que son considerados Shabbat, aunque el primer día o el séptimo cayeren en semana, dentro de la semana, se considera como un día de descanso, un Shabbat, ¿no? Por eso también, por ejemplo, ¿no? Que cuando analizamos la vida de Yeshua y comprendemos esa última semana, en este Pesach, que es la Pascua judía, que hizo Yeshua, probablemente el día que él muere, que se acercaba el Shabbat, dice la Torá, no, dice la Biblia, perdón, se acercaba el día de Shabbat, probablemente sea un Shabbat semanal, ¿no? Así se dan también los 3 días exactos de descanso, como dijo Yeshua, ¿no? Que iba a estar 3 días y 3 noches, y después resucita pasado el Shabbat, que caía justo en Shabbat. Esa es una manera de ver la última semana de Yeshua. Otros caen con el tema del jueves, del viernes, sábado, domingo, el jueves santo, el viernes santo, ¿no? Que nosotros no lo celebramos así porque en realidad la fiesta real y verdadera fue en la Pascua judía, y la Pascua que Yeshua celebró es Pesach y es el 14 de Nisan. Esa fecha la tenemos seguro y está en la Biblia, ¿no? Y lo podemos leer y aprender. A Dios no le interesa ni la Semana Santa, ni el Viernes Santo, nada, porque Él instaló en la Torá y en su palabra el Pesach, que habla de la libertad del pueblo de Israel y del pueblo judío, y luego en esa fiesta, en esa festividad, Yeshua reunido con sus discípulos, teniendo que se llegó a conocer como su última cena, pero la celebridad de Pesach, ¿no? Comiendo pan sin levadura, no hay nada que prohíba en la Biblia comer carne, no hay nada referente a los días, no es jueves y viernes para el Señor, sino el primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, esos son los días de la semana para el Señor, los días no son santos, la semana no es santa. Eso es un error que viene de siglos, y arrancó a partir del año 300 y pico, en el concilio de Nicea, donde el emperador romano decide separar la fiesta de la celebridad judía solamente por su antisemitismo, obviamente, ¿no? Irónicamente, creyendo en quién, en Jesús, que era judío, sus discípulos eran judíos, los primeros seguidores de Yeshua también eran judíos, y fueron ellos los que le predicaron a quienes, a los que no eran judíos, que Yeshua era el Mesías o que Jesús era el Mesías, y eso abrió la puerta a todos los gentiles, ¿no? Y ahí entramos todos nosotros para ser parte de las ramas injertadas del pueblo de Israel. Esto como un poco a modo de introducción que quería compartir acerca de esta festividad. Hoy es el último día en la fiesta bíblica real. Para los judíos es un día más, como les decía, termina el domingo. Para nosotros termina en este Shabbat. Y es un Shabbat súper especial, ¿no? Porque es el Shabbat de Pesach, ¿no? El séptimo día que el Señor llamó también a Santa Convocación. Cuando el Señor llama a Santa Convocación es porque es un día solemne, de una gran solemnidad. Vamos a compartir aquí junto con mi esposa la lectura del Salmo 9 para empezar con este vivo. Mandamos un saludo de Israel de la Roca, que nos manda a los chicos, Shabbat Shalom, Hab Pesach Sameach, que hermosa sonrisa. Bueno, muchas gracias. Feliz Shabbat, perdón, tengo que ponerme los anteojos más o menos cola de botella para poder leer las letritas chiquitas que me salen en el celular.
Muchas gracias a toda mi familia que están mirando y también el otro día estaban mirando familiares de mi esposa Agus, Matías López, también nos ven algunos amigos, también nos ven gente que después le ponen me gusta, que ni siquiera nos conocemos, pero agradecemos que estén del otro lado mirándonos. Dice así el Salmo 9, para el conductor por la muerte de Labán, un enemigo de David, un cántico de David. Alabaré al Eterno con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillosas obras. Me regocijaré y saltaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando se vuelvan mis enemigos, tropezarán y perecerán ante tu presencia. Pues ejecutaste mi juicio, mi causa, te sentaste en tu trono, oh juez justo. Has reprendido a las naciones, destruiste a los inicuos, borraste sus nombres para siempre. El enemigo acabó las espadas eternas y las ciudades destruidas, se perdió el recuerdo de ellos. Pero el Eterno está entronizado para siempre, pues estableció su trono para juicio. Y Adonai para siempre permanecerá, estableció para el juicio su trono. El Eterno será también una gran torre para los oprimidos, una torre alta para tiempos de tribulación. Y será Adonai de fortaleza para el afligido, una fortaleza para momentos de apremio. Cantad alabanzas al Eterno, que mora en Sión, difundid entre los pueblos sus hazañas. Pues demanda las sangres, a ellos recordó, no olvidó el clamor de los humildes. Ten misericordia de mí, oh Eterno, mirad mi aflicción en manos de los que me odian. Tú me levantaste de los portones de la muerte. Para que proclame todas tus alabanzas, en los portones de la hija de Sión me regocijaré con tu salvación. Las naciones se han sumergido en el abismo que ellas mismas se hicieron, en la red donde se escondieron. Quedaron sus propios pies atrapados. Se ha dado a conocer a Adonai, justicia impartió en obra de sus propias manos. Amén. O sigue, ¿no? Sí, perdón. Sucumbió el malvado, medita sobre esto eternamente. Ese bueno. Ahora tenés que leer el 18. El inicuo retornará al Sheol, como todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza del pobre se perderá eternamente. Levántate, oh Eterno, para que no prevalezca el hombre, y las naciones sean juzgadas ante tu vista. Instala a Adonai autoridad sobre ellos, que reconozcan las naciones que son mortales eternamente. Amén. Vamos a orar un poco en el nombre del Señor.
Le pido a mi esposa que nos acompañe con una oración antes de la palabra. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, de la semana. Te pedimos, Señor, una bendición especial para todos los que están del otro lado, Señor, juntando este vivo. Te pedimos que guíes, Señor, a mi esposa en la palabra, te agradecemos. Amén. Yo pido que me podrías tener un poquito de amor. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Como decía, Shabbat, Shalom para todos, Shabbat de Pesach. Empezamos la palabra del Señor. Esta se detiene un poco la parashá de la lectura anual de la Torá que veníamos haciendo. Se detiene por el tema de Pesach. Permiso. Bueno, como le decía, se detiene la lectura anual de la Torá de esta semana y se lee una lectura especial, obviamente por Pesach, que abarca de Éxodo capítulo 13, versículo 17, a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Después también se puede leer como segunda parte de la Torá, números 28, 19 al 25, donde da la ordenanza de la fiesta, que Pesach para el Señor, de cuántos días debe ser y cuáles las ofrendas que tenían que dar. Y en la Haftorá podemos leer 2 Samuel capítulo 22 del 1 al 51. ¿No? Como decía anteriormente, y lo podemos leer en el libro de Números 28, ¿no? La celebridad de la Pesach, a partir del 14 de Nisan, entre los dos atardeceres, entre el 14 y el 15, luego el 15 es el primer día de los panes sin levadura, y luego por 7 días se celebra Pesach. El primero y el séptimo eran días de solemnidad y días especiales para el Señor. Leyendo el otro día el libro de Mateo, ¿no? Y observando las palabras de Yeshua que enseñaba a sus discípulos y quienes lo escuchaban mayormente, y en ese momento eran judíos porque estaban en la tierra de Israel y Jesús estaba hablando para su pueblo de Israel. Y me llamaba una reflexión de Jesús o Yeshua, ¿no? Que hablaba acerca de tener cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran los grupos religiosos que había en el siglo I en Jerusalén, de la era cristiana obviamente, ¿no? Que había en Jerusalén, eran los líderes espirituales de la nación de Israel. Pero los fariseos no eran sacerdotes por ser hijos de Aarón, sino porque había un pequeño problema, ¿no? Y ellos decían que eran descendientes de Aarón, pero no era así, no era comprobable, ¿no? De que fueran hijos del linaje de Aarón. Entonces, primero para tener en claro eso, que no eran los sacerdotes del linaje de Aarón. Segundo, eran grupos espirituales que manejaban en ese momento la religión del país de Israel, en ese caso Judea, donde predicaba mayormente Jesús. Estaba en el templo predicando, lo veíamos en la sinagoga, compartiendo la palabra de Adonai. Y el Señor le dice a sus discípulos, a sus seguidores, que tuvieran cuidado de la levadura y de los fariseos y los saduceos. Los discípulos no habían entendido porque no habían comprado la levadura, el pan, ¿no? Entonces pensaban que le hablaba de la comida, ¿no? Y Jesús dijo, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué es lo que hace la levadura? Bueno, elevar la masa. ¿Qué es lo que está queriendo decir Yeshua? No, que esos líderes religiosos en ese momento, a lo que estaba escrito en la palabra de la Torá, le agregaban tantas cosas que era exactamente eso. Eso significaba elevar la masa. Entonces, en este momento que hay muchas religiones en el mundo, que muchas tienen como cabeza la creencia en Jesús, ¿no? Podemos decir católicos, evangélicos, testigos de Jehová, judíos mesiánicos, mormones y otras cosas más allá que tengan otros libros, otras enseñanzas, otras doctrinas distintas, diferentes. La mayoría tienen un centro que significa que es creer a Jesús como el Mesías. Pero si Jesús estuviera en estos tiempos, diría exactamente lo mismo a esos líderes religiosos, sean pastores, sacerdotes, maestros, rabinos,
o lo que fuera, ¿no? Que hay que tener cuidado de las doctrinas de los hombres, porque esas son las que elevan la masa, y no son las cosas impuestas por Dios, sino que son cosas impuestas por los hombres. Y terminamos desobedeciendo mandamientos de Dios impuestos por Dios para obedecer a los hombres, ¿no? En este caso, en Pascua es lo ideal, ¿no? Un cristiano, que comemos el huevo de Pascua, que comemos la rosca de Pascua, ¿qué tiene que ver eso con las cosas que están en la Biblia? Nada. Sin embargo, no hay ningún problema para hacerlo. Esto no está en la Biblia, pero lo compartimos con la familia, hacemos esto, Venía el culto de Semana Santa, venía el viernes, sábado, domingo, 19 horas, 10 de la mañana, lo que fuera, a los cultos de Semana Santa, Pascua para el Señor, Jesús, la verdadera Pascua, y bla, 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 bla. Pero no tomamos en cuenta que eso es la levadura, ¿no? La misma levadura que Jesús estaba criticando en ese momento en los religiosos, es ahora la que yo estoy poniendo como ejemplo hacia esos tipos de inventaciones, ¿no? Porque ya tenemos todo para reconocer y ya sabemos todo, ¿no? Nadie está excelso de la tecnología, de los libros de historia, ¿no? De que los primeros creyentes en Jesús celebraban Pesaj en la Pascua judía, el 14 de Nisan. Y hay grandes discusiones, y las pueden buscar, hay grandes discusiones de por ejemplo, Policarpo de Esmirna, que era supuestamente discípulo de Juan, con el que va a ser obispo de Alejandría, cuando éste quiso poner la fecha de Pesaj en cualquier lugar, menos en la que correspondía. Policarpo de Esmirna dice: yo fui discípulo de Juan, y Juan dice celebraba Pesaj el 14 de Nisan, ¿no? Eso terminó en una discusión en donde el de Alejandría dijo: bueno, ustedes hagan el 14, nosotros hacemos la fecha que queramos. Entonces ahí ya empezó toda esta discusión. Después, en el año 325, en el Concilio de Nicea, se dijo exactamente que la Pascua nunca tendría que coincidir con la fecha judía. Irónicamente, nosotros creemos en Jesús como Mesías, y Jesús es judío. Sus apóstoles, sus discípulos eran judíos. Entonces, ¿cuándo se debería realmente celebrar la fecha? No importa que el día caiga jueves, viernes. A mí, yo nací el 6 de octubre de 1992, y creo que era martes, si no me equivoco, o mándenmelo por mensaje, por favor, mi papá, pero creo que fue un martes 6 de octubre. Y cuando vamos a celebrar el cumpleaños, no me celebran el cumpleaños el martes cercano al 6 de octubre, se me celebra el 6 de octubre. El día que me muera, Dios quiera que sea de viejito, dentro de muchos años, ¿no? Pero ponerle muero un 8 de agosto. Y mi esposa, si es que no se va primero que yo, me va a recordar, ¿cuándo? El 18 de agosto. No me va a recordar el que cayó jueves, el día cercano al jueves, y me cambie la fecha a ver si cae, para que caiga jueves, el día justo. No, me va a recordar el 18 de agosto. Entonces, en esta cuestión es lo mismo. El Pesaj que celebró el Señor, la Pascua que celebró el Señor, es la Pascua judía, ¿no? Comió matzá, compartió el vino, agradeció el pan antes de comerlo, agradeció por el vino, hizo una reflexión, compartió el tiempo con sus discípulos y sabía que ya se llegaba su hora. Y esa Pascua que nosotros celebramos, como la resurrección del Mesías y las demás cosas, es la misma que simboliza la Pascua judía, que ellos salieron ¿de qué? De la esclavitud del pueblo de Egipto, porque Dios los liberó con mano poderosa. Lo llevamos a la Pascua esta, que sería hermosísimo que todos la celebraban en la fecha correspondiente, ¿no? Porque no entiendo eso de sí, yo lo puedo celebrar este día o el otro día, lo que sea, pero si yo quiero celebrar en el día que es, no, eso es para los judíos. No. Yo puedo comer un huevo de Pascua, la rosca de Pascua, total, ¿cuál es el problema? Sí, ningún problema. Pero si vos no tenés problema para hacer esas cosas, ¿qué te molesta? ¿No? Si hay que cambiar el día, si hay que ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque si lo dicen un par de hombres que se sienten importantes delante de Dios, cuando quizás no tienen esa importancia. Hoy vi un video de Canal TN, la Pascua sin el Papa, no sé qué, porque están medio enfermos, no sé qué, fue a visitar una cárcel, pasaba el Papa y la gente le besaba las manos. Y lo ves en el video. La adoración, la exaltación debe ser a Adonai, al Padre Todopoderoso. Jamás
una persona que tiene a Dios en su corazón podría permitir que hombres le besen la mano adorándolo? Pablo se arrancó la vestidura cuando le trataron de dioses, cuando querían, porque ellos habían hecho sanidad. No me acuerdo si Pablo estaba con Bernabé, con Silas o con quién estaban, eran dos, ¿no? Se arrancaron las vestimentas porque no querían que lo llamaran dioses o algo por el estilo, o que el hombre los exaltara. La exaltación, la adoración es para Dios. Entonces vos pensás, ¿cómo puede ser que estemos atravesando estos momentos donde uno puede ver con los ojos y leyendo en su palabra, ¿no?, que sigan siendo ciegos? Y es como dice Jesús exactamente: son ciegos que guían a ciegos. Y lo que más me duele, lamentablemente, en este tiempo, es que la iglesia evangélica sigue hermanada a la iglesia católica y no puede separarse de esa tontería de celebrar las cosas en la misma fecha o hacer las mismas celebraciones que la iglesia católica, que no tiene nada que ver con las cosas bíblicas y con las cosas de la palabra de Dios. Y se jactan los evangélicos, los del mundo evangélico, de que son lectores de la Biblia. Cuando vos hablás con un evangélico y le preguntás cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico, te va a decir: lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia vemos que hay cosas contra los santos, contra las vírgenes, no dice nada en contra de que los sacerdotes se puedan casar o no, no dicen esto, no dice lo otro, entonces nosotros la leemos. Bueno, si la leen, pongan en práctica. Si la leen, entonces lleven el verdadero mensaje y la importancia. Tenemos una fecha importantísima para Dios. Dios la escogió desde hace 2000, 3000 años. Entonces, esa Pascua de la esclavitud del pueblo de Israel nos lleva a nosotros a esa Pascua que recordó Yeshua, ¿no? El pueblo se alegra porque fue liberado de la esclavitud. Nosotros nos alegramos porque Yeshua nos liberó y nos hizo entrar al pueblo de Israel, ser parte del pueblo escogido del Señor, del pueblo de Israel, ramas injertadas, ¿no? Nos liberó y todo lo que le queramos decir y agregar. Está perfecto. Pero es importantísimo recordar en la fecha que Dios lo puso, no en la fecha que fue inventada por hombres, doctrinas de hombres, ¿no? Y esa es la levadura. Es ahora cuando estaría diciendo, acuérdense de la levadura de los papas, de los sacerdotes, de los curas, de los rabinos, de los maestros, todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios y sean doctrinas inventadas por hombres, está lejos de la discusión. Lo que vos me puedas comprobar con la Biblia, con la palabra de Dios, eso no tiene discusión tampoco para mí. Lo otro no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no está dentro de la palabra de Dios. Entonces yo puedo agarrar un día y decir, no sé, yo creo en esto, en esto, en esto, en esto, y las bases son estas, esta y esta, y muchos me van a seguir. Pero los que siguen a esa persona tienen que entender y comprender si está guiado bajo la palabra del Señor o no. Si no, son ciegos que guían a ciegos. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir antes de lo que era recordar la libertad del pueblo de Israel en manos de Egipto, ¿no? Vemos al principio de Éxodo 13, que el Señor, a ver el 14, bien. 13, versículo 17, que el Señor, cuando el pueblo de Israel se libera de Egipto, no los quiere mandar directamente a la tierra prometida y que se crucen con los filisteos o con los que estaban en la tierra para que el pueblo no se asuste y diga no vuelve para atrás. Entonces los hizo rodear por el desierto, ¿no? Pero los acompañaba, ¿cómo? Con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. Eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces cuando las columnas se movían, el pueblo de Israel avanzaba. Pero el enemigo, o sea, en este caso el pueblo de Egipto y el faraón, arrepintiéndose de haber dejado ir, ¿no?, a los que eran esclavos, fueron al ataque de vuelta, ¿no?, y a rodear al pueblo de Israel. Y se encontró el pueblo de Israel entre el Mar Rojo y entre el ejército del faraón. Es ahí cuando el Señor envía la columna de fuego que los separa y los divide, y el pueblo queda del faraón de Egipto y el Mar Rojo. Entonces le dijeron a Moshe en el capítulo 14, versículo 11, dice: ¿acaso no hay tumbas en Egipto que nos has tomado para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos
hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esta cosa la que hablamos a ti en Egipto diciendo, déjanos que sirvamos a Egipto, porque es mejor para nosotros servir a Egipto que muramos en el desierto? Contestó Moshe al pueblo, no teman, permanezcan tranquilos, vean la salvación que el Señor les dará hoy, porque los que viven a Egipto hoy no volverán a verlos nunca más. El Señor peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Algo importante, el pueblo desanimado va y le dice a Moisés, no había tumbas en Egipto, donde nos podían enterrar ahí directamente, que nos mataran y listo, que vamos a estar haciendo toda esta salida, corrida, para terminar muriendo acá, ¿no? Uno a veces se pone en esa cosa de decir, bueno, si yo hubiera estado ahí, si hubiera visto las plagas sin pozo, yo no hubiera sido de los rebeldes. Pero no lo sabemos, porque hay que estar en el lugar, ¿no? Y ver que se te viene toda la caballería del faraón, de todo Egipto, y que del otro lado tenés el mar, y que lo único que te queda es, o te enfrentás al faraón de Egipto y te matan cuerpo a cuerpo, o te vas al mar y te morís ahogado en el mar, ¿no? Entonces, el pueblo se desanima. Entonces Moisés, que toma la palabra del Señor en este caso, le dice, este pueblo que ustedes ven hoy no lo van a ver nunca más, no se preocupen. En el versículo 15 dice, dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel para que partan. Mientras que tú levanta tu báculo y extiende tu mano sobre el mar, que se enderará y entrarán los hijos de Israel dentro del mar en seco. Y yo aquí endurezco el corazón de Egipto y vendrán detrás de ellos. Entonces me glorificará sobre el faraón y todo su ejército, sobre sus carros, sobre sus jinetes. Así sabrá que yo soy el Señor cuando me glorifique sobre el faraón, sobre sus carros y jinetes. Se retiró el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel y fue por detrás de ellos. Se retiró la columna de nube delante de ellos, se paró por detrás y vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Entonces hubo una nube y oscuridad, y alumbró la columna de fuego de la noche, y no se acercó uno al otro en toda la noche. Entendió entonces Moisés sus manos sobre el mar, entonces hizo el Señor el mar con recio viento del este, que sopló toda la noche, puso el mar en seco y se hendieron las aguas. Pequeño detalle importante a destacar. Nosotros vemos la película, vemos Moisés, metió la vara en el agua, habló el Señor, se abrió el mar y pasaron los israelitas. Pero no es así bíblicamente. Dice que Dios le ordenó a Moisés que pusiera la vara y que se iban a extender las olas. Pero dice que sopló un viento toda la noche. Esto quiere decir que pasaron horas, el viento soplando, los egipcios que no podían pasar, y hasta que el agua bajó y se abrió el mar y se dividió en dos. Dice después del versículo 22, entraron los hijos de Israel dentro del mar en lo seco, mientras las aguas eran una muralla a su derecha y otra muralla a la izquierda. Persiguió Egipto y entraron detrás de ellos todo caballo del faraón, sus carros, sus jinetes, hacia adentro del mar. Ocurrió en la vigilia de la mañana que observó el Señor el campamento de Egipto con las columnas de fuego, de nube, y turbó a todo el campamento de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros, los condujo pesadamente. Entonces dijeron los egipcios, huyamos de delante de Israel, porque el Señor había peleado por ellos en Egipto. Se dieron cuenta tarde los egipcios, ¿no? Que el Señor peleaba por ellos. Fueron tercos, obstinados. Vieron 10 plagas. Murieron los primogénitos. Todo el desastre que pasó, que aconteció, todavía quisieron insistir en exterminarlos. Y todavía que antes de atacarlos tenés una columna de fuego que no te permite pasar, es realmente negligente, ¿no? Después en el 26 dice, dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, así volverán las aguas sobre Egipto, sobre sus carros, sobre sus jinetes. Extendió Moisés su mano sobre el mar y volvió el mar antes del amanecer a su impetuosidad, cuando los egipcios iban a su encuentro. Revolcó el Señor a los egipcios dentro del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros, a los jinetes de todo el ejército del faraón que venían detrás de ellos. No quedó de ellos ni uno solo. Pero los hijos de Israel fueron en lo seco dentro del mar, y las aguas fueron para ellos muralla a la derecha y a la izquierda. Salvó el Señor en el día a Israel de mano de Egipto. Vio Israel a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Vio Israel la mano grande que había hecho el Señor en Egipto,
tuvo temor el pueblo del Señor, tuvieron fe en el Señor y Moshe su siervo, ¿no? Ahí el pueblo se contentó al ver semejante milagro, ¿no? Ver las aguas a la derecha y a la izquierda que el pueblo pudo atravesar. Murieron los egipcios, lo vieron, ¿no? En las orillas del mar vieron los cuerpos tendidos, los grandes carros, los jinetes, todo lo que venía de mano del faraón, todo apareció en el mar, ¿no? Y fue grande la libertad que hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Y la misericordia que tuvo, y el pueblo tuvo temor. Cuando en la Biblia leemos la palabra temor, que el pueblo tuvo temor, significa que tuvo respeto, no que tuvo miedo, sino que tuvieron respeto por Dios, por Adonai, por sus mandamientos, por aquellas cosas que habían liberado al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Es así que trajo la libertad, ¿verdad?, de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, y esto es lo que se recordaba en Pesaj, en la Pascua. Eso es lo que recordaban el pueblo de Israel, lo que recuerdan aún en día, ¿no? Nosotros, como dije anteriormente, que entendemos que Dios libertó al pueblo de Israel de las manos de Egipto, ¿no? Y que con ese ejemplo y esa celebridad también nosotros nos sentimos libres con lo que ocurrió en ese Pesaj de hace más de 2000 años, ¿no? Donde Yeshua dio su vida también por nosotros. Libertad para el pueblo de Israel, libertad de parte de Yeshua para nosotros también. Pero, como siempre digo, fue Dios el que planificó todas las cosas, fue Dios el que tuvo misericordia ante el pueblo de Israel y lo liberó de Egipto, y fue Dios que tuvo misericordia hacia nosotros, ¿no? Y envió a su único Hijo para que podamos creer en Él y tener también y encontrar salvación. Esa salvación que es para el pueblo de Israel, porque Israel es el pueblo primogénito de Dios y es su Hijo amado, y el Señor también, obviamente, la salvación es universal, y para todos aquellos que crean en Él y sigan y guarden sus mandamientos y tengan en consideración y tengan temor por el Señor, puedan encontrar esa salvación y puedan encontrar la vida eterna que el Señor prometió, y que en algún momento, como Yeshua mismo dijo, volverá a tomar del fruto de la vid cuando estemos en esa mesa larga en la eternidad, donde estarán Abraham, Isaac, Jacob, muchos del pueblo de Israel y muchos otros de otras naciones. Nos sentaremos a comer en esa mesa larga y disfrutar de la eternidad, donde no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor, donde todas nuestras equivocaciones y errores van a quedar en el pasado. Pero para eso todavía tenemos que encontrar al Señor Dios poderoso de la creación y que nos libere de todas esas esclavitudes. En la vida tenemos muchos ejemplos de esclavitud. A veces somos esclavos y ajenos a lo que sucede en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras amistades. Somos esclavos a la situación que tenemos, quizás económica, quizás familiar o lo que fuera, pero el Señor siempre promete liberarnos de esas cuestiones. No significa que una vez que encuentre el Señor va a ser como película cristiana, que empezamos a orar y leer la Biblia y que todo se nos solucione, que todo viene de arriba y bla, bla, bla. A algunos les pasa así, obviamente, porque Dios tiene su mano de misericordia, pero otros la están luchando todo el tiempo, y es preferible siempre lucharla con el Señor, y que sea el Señor el que libere. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas generaciones pasaron en Egipto, ¿no?, esperando que viniera la liberación de Dios, y no llegó? Y no quiere decir por eso que el pueblo de Israel estuviera mal o que los hombres no estuvieran conectados o alineados con Dios, sino que eso sirvió para después, ese clamor sirvió para que el Señor escuchara fuerte y los liberara con mano firme, ¿no? Entonces, Pesaj significa liberarse, Pesaj significa encontrarse con el Creador y que Él despliegue su mayor poder, porque esto fue lo que pasó en Pesaj hace 3000 años y pico, cuando liberó a Israel de Egipto, y hace 2000 años cuando Yeshua tuvo esa última cena. Entonces, la mano poderosa de Adonai siempre está con aquellos que tienen temor por el Señor. Bueno, esto es un poco con lo que quería compartir. Muchas gracias por estar en otro lugar. Shabbat Shalom para todos, que Adonai los bendiga. ¿Quiere despedirse, cerrar algo, decir algo? Que Adonai los bendiga, Shabbat Shalom.